Bueno, vamos a revisar la anatomía del cuello. En este tema, pues vamos a ver que son muchas las cosas que podemos decir, pero pocas las que podemos ver, ¿sí? Realmente en el anfiteatro, pues vamos a estar limitados en la práctica de la anatomía del cuello. Es bueno que lo tengan como presente. O sea, desde mi óptica no me preocupa mucho el tiempo, bueno, por las condiciones, ¿no? Deberíamos tener otras alternativas, pero que no las tenemos. Pero realmente la práctica va a ser un poco limitada la parte práctica. Y bueno, yo ya les compartí con Alejo la presentación. Entonces, vamos a mirar y vamos a ver hasta dónde llegamos y quedamos pendientes pues, de si la segunda clase quedaría presencial o quedaría remota. Muy bien, entonces aquí estamos viendo vamos a estudiar esta región, el cuello. Ya estudiamos la parte posterior de esta región que es la nuca, ¿sí? Entonces el cuello está delimitado por el borde inferior de la mandíbula y por la clavícula. Es una zona que es como clave porque contiene muchas estructuras que, digamos, que conectan la cabeza con el tórax. Entonces es como una encrucijada por donde vamos a encontrar muchas cosas. Nosotros a simple vista, en cualquier persona podemos distinguir un músculo que es como la clave para ubicar las estructuras del cuello, que es el músculo esternocleidomastoideo. Se ve de manera superficial, simple y llanamente pedirle a la persona que gire la cabeza y ahí podemos hacer evidente ese músculo. Inclusive se pueden ver sus dos cabezas, su porción esternal y su porción clavicular. Y podemos ver una vena que lo cruza superficialmente, que es la vena yugular externa. Entonces, el esternocleidomastoideo sirve de base para dividir el cuello en tres regiones. Una región anterior o triángulo anterior, que está delimitada por el borde inferior de la mandíbula, por una línea trazada por toda la parte media, la línea media, y por el borde anterior del esternocleidomastoideo. Esa sería la región anterior o trígono anterior del cuello. Una región posterior o triángulo posterior que está delimitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio y la clavícula. Ese es el triángulo posterior, ¿ya? O región posterior del cuello. Y la zona que corresponde al esternocleidomastoideo, la parte profunda del esternocleidomastoideo, la podemos llamar región lateral, o por algunos también se puede denominar región esternocleidomastoidea. Entonces, esas son las tres regiones que nosotros tenemos en el cuello. Tres regiones. Vamos a verlas. Esta región la tienen topográficamente, pero desde mi óptica es un poco, me parece que no es el mejor enfoque. Mejor verla de una manera integral, ¿sí? Ahí vamos mirando. Entonces, esta región, el esternocleidomastoideo, superficialmente al esternocleidomastoideo, encontramos un músculo que es del cuello, pero que ustedes seguramente vieron como parte de los músculos de la expresión facial, que es el músculo platísimo o músculo cutáneo del cuello. Un músculo muy delgado,
muy delgado que cubre la parte anterior del cuello y que se extiende entre el borde superior de la clavícula y la parte lateral de la mandíbula. Es un músculo de la expresión facial, entonces este músculo se entremezcla con estos músculos de esta región alrededor de la boca. Y como les decía, es un músculo de la expresión facial. Es un músculo que representa mucha importancia, sobre todo desde el punto de vista estético. Ustedes ven que las personas que están preocupadas por su apariencia, bueno, todos estamos preocupados por la apariencia, pero algunos más que otros, se pueden hacer muchas cosas, pero el cuello los delata, ¿sí? En el cuello, lo que es en el cuello y lo que es en la mano se reflejan los años, ¿sí? Se pueden hacer cosas en el párpado, en la cara, muchas veces funciona bien, pero esto tiene su problema en la parte estética, por lo delicado que es. Bien, y ustedes ven acá cómo se evidencia la fascia del cuello, especialmente la lámina superficial de la fascia del cuello, que como en toda región osteomuscular siempre vamos a encontrar una fascia que envuelve los músculos. Bien, entonces nosotros tenemos varias cosas a tener en cuenta en el cuello. Primero, pues recordar que la parte ósea corresponde a las vértebras cervicales. O sea que ese cuello se va a extender hasta la séptima vértebra cervical. Y es muy importante tener en cuenta algunas estructuras que, ojo, no vamos a ver en el curso, pero que sin ellas no se puede entender el cuello, ¿sí? Por lo tanto, nos referiremos a ellas de una manera muy general. Vamos a verla bien. Un referente importante es el hueso hioides. El hueso hioides que nos va a dividir el cuello en una región suprayoidea y en una región infrahioidea. El hueso hioides es un hueso muy especial porque no está articulado a otro hueso, no es un hueso sesacondeo, ¿no? Simple y llanamente es un hueso que tiene es muy rico en porción proteica cartilaginosa. De hecho, en los antepasados no se conserva mucho ese hueso hioides, pero sí es un referente muy importante. Se ubica a nivel de la tercera vértebra cervical. Y vamos a encontrar vísceras como la laringe y la porción cervical de la tráquea. Por detrás de la laringe vamos a encontrar la faringe. Y esa faringe, ya ustedes tienen algunos conceptos de ella. Tiene una porción posterior a la cavidad nasal, que es la nasofaringe. Posterior a la cavidad oral, orofaringe. Y posterior a la laringe, la laringofaringe. Entonces, eso lo vamos a encontrar en el cuello y la porción cervical del esófago. Estas estructuras están en el cuello, pero no son objeto de estudio del curso. Pero no hablar de ellas es no hablar del cuello. Sobre todo si ustedes vieran imágenes diagnósticas, o sea, tomografías o resonancias, si no tienen claro eso, pues de verdad que todo no se entendería. Bien, a simple vista, sobre todo en las personas delgadas, ¿sí? Siempre la anatomía de superficie es más benigna en las personas delgadas, ¿sí? En los gorditos no somos los mejores modelos para estudiar anatomía, ¿sí? Los flaquitos y las flaquitas, ¿sí? Entonces, se puede apreciar el cartílago tiroides. A simple vista se puede palpar, se puede tocar y se puede evidenciar la unión de la laringe
con la tráquea. Entonces vemos cartílago tiroides, cartílago cricoides y la glándula tiroides, ¿sí? Que va a ser muy importante como una víscera, una glándula localizada a nivel del cuello. Vamos a ver que esa glándula tiroides tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y está unida por el ixo. Ella sí debe ser objeto de estudio de nosotros porque pues, en este curso vemos la parte endocrina y en la parte endocrina vemos poco de la parte anatómica de las glándulas endocrinas. Bien, ustedes aquí la pueden apreciar, ¿sí? Entonces vemos las dos láminas del cartílago tiroides, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos por delante cuando vemos la laringe y que se puede inclusive palpar, reconocer? Las dos láminas del cartílago tiroides que en la parte media se unen y forman una prominencia que se le llama prominencia laríngea. Prominencia laríngea, popularmente conocida como la manzana de Adán, ¿sí? Pero que un estudiante de medicina no va a utilizar los términos, ¿no? Bueno, de pronto tal vez son pacientes, ¿cierto? Porque los pacientes, si usted le dice prominencia laríngea, puede que no le diga nada. Pero si le dice la manzana de Adán, todo el mundo sí tiene una idea de qué es la manzana de Adán. Es una prominencia que se forma por la unión de las dos láminas del cartílago tiroides. Más prominente en hombres que en mujeres, ¿sí? Por eso los hombres tenemos una voz más grave que las mujeres, ¿sí? Ya las mujeres tienen una voz más suave, más delgada. Entonces, ahí está la prominencia laríngea y vemos el hueso dioides, el cuerpo del dioides y las astas mayores, ¿sí? Ese cartílago tiroides está unido al hueso dioides por una membrana que se denomina la membrana tiroidea. Membrana tiroidea. Y por debajo, el cartílago tiroides se articula con el cartílago cricoides. Cricoides. Aquí vemos el cartílago cricoides. Este sería el tiroides y este el cricoides. Y vemos un músculo intrínseco de la laringe, que es el músculo cricotiroideo. Cricotiroideo, que ustedes ya saben de él, ¿cierto? ¿Qué saben del cricotiroideo? Que es el único nervio que no inerva, el nervio, uno que conoce, laringio recurrente, ¿sí? Que es el único músculo que no inerva el nervio laringio recurrente, sino que lo inerva el nervio vago, el ramo externo del nervio laringio superior, que es un ramo del nervio vago. Bien, en un corte sagital siempre es importante la anatomía en cortes sagitales, en cortes transversales y coronales. Vemos, este es el cuello, esta sería la glándula tiroides. Aquí ven la laringe, y de la laringe podemos ver la epiglotis. Esta es la epiglotis, ¿sí? Este es el cartílago cricoides y aquí está la tráquea. Entonces, por detrás de la laringe, en el cuello, vamos a encontrar a la faringe, la laringofaringe. Y entre la faringe y la columna hay un espacio, que es el espacio retrofaringeo. Entonces tenemos laringe, por detrás la faringe, y entre la columna y la faringe un espacio que es el espacio retrofaringeo. Y vemos porción cervical de la tráquea y porción cervical del esófago. Porción cervical de la tráquea y porción cervical del esófago. Bien, esta imagen simple y llanamente es para repetir. En el cuello vemos la laringe, ¿sí? Que es parte de la vía aérea, y por
detrás de la laringe vemos la faringe, la laringofaringe. Entonces, esta es la laringe con su cartílago epiglótico, con su cartílago tiroides, cricoides y la porción cervical de la tráquea. Donde termina la laringe, termina la faringe. Termina la faringe a nivel de la vértebra C6. Y donde termina la faringe, inicia el esófago en su porción cervical. ¿Sí? En su porción cervical. Bien. En el cuello, nosotros vamos a encontrar una serie de compartimentos. Entonces, esto es un corte transversal del cuello. Un corte transversal del cuello. Entonces, vamos a ver que en el cuello se define bueno, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Entonces tenemos un compartimento visceral. ¿Sí? ¿Qué encontramos en ese compartimento visceral? Lo que acabamos de ver. Encontramos, este corte ya es a nivel de la tráquea, ¿no? Porque estoy viendo la glándula tiroides, ¿sí? Y estoy viendo el exófago. Entonces, ese es el compartimento visceral. Entonces, en ese compartimento visceral encontramos laringe, ¿sí? Tráquea, porción cervical, faringe y la porción cervical del esófago. Y la glándula tiroides. Un compartimento vascular. Ese compartimento vascular está profundo al músculo esternocleidomastoideo. Profundo. Y en ese compartimento vascular, ¿sí? Nosotros encontramos esto que ustedes ven acá, que es la vaina carotidia. La vaina carotidia corresponde al paquete neurovascular del cuello. Y contiene la arteria carótida común, la vena yugular interna y al nervio vago. Entonces, ese es el compartimento vascular que contiene el paquete neurovascular del cuello. Y tenemos un compartimento vertebral que corresponde a la columna vertebral y en su parte posterior a los músculos de la nuca, que ya acabamos de ver. Esos son los tres compartimentos que nosotros encontramos a nivel de cuello. Muy importante tenerlos en cuenta. Y vamos a verlos acá. Esto es importante tenerlos presentes. Miren que la mayor parte de las diapositivas son de la anatomía de Grey. ¿Sí? Siempre digo, ese para mí es el libro que tiene los esquemas más didácticos de la anatomía. ¿Sí? No quiero decir que este libro sea mejor que Moore, no. Didácticamente para mí es más explicativo. Entonces me parece que vale la pena utilizarlo. Entonces, en ese corte transversal del cuello, es un corte que pasa a nivel de la tráquea. O sea, si pasa a nivel de la tráquea es porque estamos a nivel ya bien la parte inferior del cuello. O sea, ya no tenemos la laringe, ¿sí? Sino que tenemos el exófago. Eso es un referente. Si hacemos el corte por encima de C6, vamos a encontrar no la tráquea, sino la laringe, ¿sí? Y ya no vamos a encontrar el exófago, sino la faringe. Bien, entonces vemos lo siguiente. Bueno, como siempre, ustedes saben que el primer plano que nosotros encontramos en cualquier región es la piel. Eso es lo primero que vamos a encontrar. Y
luego nos encontramos con un plano que contiene la fascia cervical superficial. Todo el cuello está envuelto por una fascia que tiene dos componentes: fascia cervical superficial y fascia cervical profunda. Es muy importante entender las fascias porque en los anfiteatros las fascias en su mayor parte las tenemos que quitar para poder ver las estructuras musculares. Y prácticamente de la fascia cervical no vamos a encontrar prácticamente nada. Y desde el punto de vista clínico son muy importantes. Por ejemplo, ustedes ven o vieron cómo la fascia lata o la fascia del fémur ya se conserva bastante, al menos una parte. Entonces uno tiene la oportunidad de cogerla, estirarla, tocarla y se conserva una idea. En esta va a ser un poco más difícil, mejor dicho, no lo vamos a ver. Entonces, esa fascia cervical superficial, por su parte anterior, se desdobla y cubre a los músculos esternocleidomastoideo y a los músculos infraheredos. Entonces, el músculo esternocleidomastoideo está envuelto por la fascia cervical superficial. Hacia la parte posterior, ustedes lo ven claramente acá, la fascia cervical superficial se desdobla y cubre al músculo trapecio. Bien, esa es la fascia cervical superficial. Y tenemos la fascia cervical profunda. Esa fascia cervical profunda, ustedes la ven acá de este colorcito, ¿sí? De color, eso es rosado, ¿cierto? ¿Sí? Rosado, ¿sí? Ok. Entonces, la ven acá y miren que cubre el compartimento vertebral, cubre todos los elementos del compartimento vertebral. Ese compartimento vertebral incluye a los músculos prevertebrales que ustedes ven acá y que vamos a ver hacia la parte final de la clase, y los músculos de la nuca, todos esos músculos que vemos del erector de la columna, ¿sí? Los músculos de la nuca, los superficiales y los profundos los vemos acá. Y hacia la parte anterior, la fascia cervical profunda, se forma lo que se llama la lámina pretraqueal. Esto es una extensión de la fascia cervical profunda que envuelve o cubre el compartimento visceral del cuello. Entonces, a esa extensión se le llama la lámina pretraqueal. ¿Sí? La lámina pretraqueal. Y esa fascia cervical profunda tiene otro desdoblamiento que forma la vaina carotídea. Entonces, la vaina carotídea, como ya lo he dicho, pero a ustedes les he insistido a lo largo del curso que uno en anatomía de lo único que no se puede cansar es de repetir y repetir. N veces. Entonces vemos la vaina carotídea. Entonces la vaina carotídea es una extensión de la fascia cervical profunda que cubre al paquete neurovascular del cuello, que está constituido por la vena yugular interna, que es la más lateral, la arteria carótida común, que es la más medial, y entre ellas el nervio vago. Miren que es un paquete neurovascular que tiene tres elementos que son diferentes: arteria carótida común, vena yugular interna y el nervio vago. Bien, okay.
En esta vista, en este corte sagital, nosotros podemos ver corte sagital, mire ya, esto es laringe, esto es tráquea, esto es faringe, esto es exófago, ¿sí? ¿Cómo sé yo que esto es tráquea? Porque la tráquea se caracteriza por presentar unos anillos cartilaginosos. Entonces, esta es la porción cervical de la tráquea. Donde hay tráquea, atrás está el exófago, ¿sí? El exófago. Y en un corte sagital se puede, digamos que, ilustrar cómo están esas fases. Fascia cervical superficial, ¿sí? Que por la parte superior se une al hueso iliaco, ¿sí? Y por la parte inferior se une al esternón. Y la fascia cervical profunda. Entonces, aquí hay un elemento que es importante, que lo visualizamos solamente en un corte sagital, y es que la fascia cervical profunda forma unos espacios que se llaman el espacio pretraqueal, como su nombre lo dice, va por delante de la tráquea y por detrás del esternón. Y ese espacio comunica con el tórax, específicamente comunica con el mediastino superior. Entonces, eso tiene mucha importancia a nivel clínico, porque ustedes pueden apreciar acá, esto sería la pleura, y el pulmón, la pleura, cuando hacemos una inspiración, se proyecta más o menos unos 2 centímetros por encima de la clavícula. Entonces, los procesos patológicos infecciosos del pulmón se pueden extender a través de este espacio al cuello. Y lo mismo, los procesos infecciosos de este espacio del cuello se pueden extender a los pulmones, ¿sí? Por ejemplo, un proceso cancerígeno. Y de la misma manera, como ya les había mencionado, tenemos un espacio retrofaríngeo entre la faringe y la columna vertebral. Y por ese espacio también se pueden expandir, se pueden extender procesos infecciosos. Bien, miren acá esta imagen, ¿sí? Esa imagen donde nos muestra la fascia, la naturaleza de esas fascias. Entonces vemos, miren acá, el esternocleidomastoideo, y miren cómo es cubierto por la fascia cervical superficial. Y vemos hacia el fondo la fascia cervical profunda. Entonces todo esto toca quitarlo para poder estudiar la estructura del cuello. Pero los futuros cirujanos de cuello, ¿sí? Pues tienen que saber esa anatomía muy bien, muy bien. Bien, entonces en el cuello vamos a encontrar ya habíamos dicho que había una serie de triángulos a nivel de cuello, ¿sí? Entonces ahí están, vamos a mirarlos, yo creo que está mejor, veamos esto. Entonces ya los habíamos delimitado, ¿sí? Ya hemos delimitado el triángulo anterior, el triángulo posterior. Podemos volverlo a hacer: triángulo anterior, borde inferior de la mandíbula, línea media anterior y borde anterior del esternocleidomastoideo. Triángulo posterior, borde posterior del esternocleidomastoideo, borde anterior del trapecio y la clavícula. En esos triángulos vamos a ver que hay otros triángulos, ¿sí? Por ejemplo, en la región anterior vamos a ver que ubicamos el triángulo submandibular. Ese triángulo submandibular, ¿sí? O triángulo digástrico, está delimitado por el vientre anterior del músculo digástrico
por el vientre posterior del músculo digástrico, por eso se llama triángulo digástrico, y por el borde inferior de la mandíbula, por el borde inferior de la mandíbula. En ese triángulo digástrico nosotros también vamos a ver que el músculo estiloideo, miren acá el músculo estiloideo, ustedes pueden ver claramente que va desde el proceso estiloides al cuerpo del hueso de Hebres. Y ven cómo ese músculo, ¿sí? Ese músculo al insertarse en el hioides, su tendón se abre y abraza al tendón intermedio del músculo digástrico. Entonces, el músculo digástrico tiene dos vientres. Un vientre anterior, que se origina en la fosa digástrica de la mandíbula, un vientre posterior que se origina en la parte profunda del proceso mastoideo y se inserta a través de un tendón intermedio en el hueso de Hebres. Entonces, ese tendón, el músculo estiloideo se abre y lo abraza para unirse al hueso de Hebres. Entonces, recordemos que dijimos que en esa región anterior hablábamos de una región suprayoidea y de una región infrayoidea, ¿sí? Y ahí vemos uno de los músculos de la región infrayoidea, que es el homoyoideo, que tiene un vientre superior o anterior, ¿sí? Y un vientre inferior o posterior. Bueno, okay. Esto es básicamente para apreciar un poco mejor, el músculo homoyoideo. Entonces, músculo homoyoideo tiene dos vientres, superior o anterior. Superior o anterior. El superior o anterior se origina en el cuerpo del hueso de Hebres. Y el inferior se origina en el borde superior de la clavícula, ¿sí? Cerca de la escotadura superior, de la escápula. Tiene un tendón intermedio que los une. Y ese vientre inferior, ¿sí?, divide el triángulo posterior en dos triángulos, ¿sí? Un triángulo occipital. Entonces el triángulo posterior lo podemos dividir en dos triángulos. ¿Quién lo divide? El vientre inferior del homoyoideo. Entonces, un triángulo occipital, este triángulo occipital, ¿cómo está limitado? Borde posterior del esternocleidomastoideo, borde anterior del trapecio y vientre inferior del homoyoideo. Ese es el triángulo occipital. Y inferiormente un triángulo o trígono que se llama el trígono homoclavicular, que es un pequeño trígono acá o triángulo que está limitado, miren acá, por el esternocleidomastoideo, borde posterior, por la clavícula y por el vientre inferior del homoyoideo. Ese triángulo homoclavicular es importante porque, como lo dice aquí en la imagen, contiene a los vasos subclavios. A través de él se puede abordar la vena subclavia. En ese triángulo homoclavicular. Bueno, el triángulo posterior, devolvemos acá. Recuerden, triángulo anterior, músculos suprayoideos, músculos infrayoideos. Triángulo posterior, un triángulo occipital y un triángulo homoclavicular, ¿sí? ¿Quiénes forman el piso del triángulo posterior? ¿Sí? El techo lo forma la fascia cervical superficial y la fascia cervical profunda. Y el piso lo forman músculos que ustedes ya conocen,
por ejemplo, de arriba a abajo, el esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula y los escalenos en su parte inferior. Esos son los músculos que forman el piso del triángulo posterior, de arriba a abajo. Esplenio de la cabeza, los escalenos anterior, medio y realmente el posterior no lo alcanzo a mover, ¿sí? El que puede evidenciarse el escaleno anterior y el medio, el posterior no. Entonces, esa es la división del triángulo posterior. Y acá en esta imagen están resumidos los triángulos, ¿sí? Están resumidos todos los triángulos. Entonces recordemos, triángulo anterior. ¿Qué triángulos encontramos en el triángulo anterior? Entonces encontramos el triángulo submandibular o triángulo digástrico. Vuelvo a repetir, ¿cómo está delimitado? Borde inferior de la mandíbula y el músculo digástrico con su vientre anterior y vientre posterior, que ya visualizamos, ¿ya? Y vemos al músculo estiloideo, ¿sí? Abrazando al tendón intermedio del músculo digástrico. Ese es el triángulo submandibular o triángulo digástrico, ¿sí? Hay un triángulo submentoniano que aquí no se aprecia muy bien y que vamos a ver ahorita mejor, ¿sí? Hay un triángulo carotídeo que está delimitado, miren acá el triángulo carotídeo, trígono carotídeo, que está delimitado por el vientre anterior del músculo homoideo, vientre anterior del músculo homoideo, vientre posterior del digástrico, y borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Bien, triángulo muscular. El triángulo muscular es el que encontramos aquí en la parte inferior. Este triángulo muscular, que corresponde básicamente a músculos infraoideos, estos que están acá. Entonces, ¿cómo está limitado? Por la línea media anterior, ¿sí? Por el borde anterior del esternocleidomastoideo y por el vientre anterior del músculo homoioideo. Bien, y estos triángulos que ya hemos visto, el occipital, nuevamente, triángulo occipital, ¿ya? Vientre posterior del esternocleidomastoideo, borde posterior del esterno, borde anterior del trapecio y vientre inferior del homoioideo. Entonces, el triángulo occipital y este triángulo homoclavicular. Esos son los triángulos, ¿sí? Entonces, que hemos visualizado. Entonces, aquí podemos inclusive empezar mirando el esternocleidomastoideo, ¿sí? Se llama esternocleidomastoideo, su nombre lo dice, ¿no? Tal vez es uno de los músculos más populares, ¿sí? Porque su nombre llama mucho la atención, ¿sí? Entonces, tiene dos porciones, una porción external, origen en el manubrio del esternón, una porción clavicular, origen en la parte medial de la clavícula, y su inserción en el proceso mastoides, en el proceso mastoideo y en la línea nucal superior, ¿sí? Este es un músculo que cuando se contrae unilateralmente, solo, permite la flexión lateral del cuello. Flexión lateral. Cuando hacemos eso, entonces cuando yo flexiono hacia la derecha del cuello, contraigo el esternocleidomastoideo derecho. Entonces uno dice flexión homolateral del cuello. Si voy hacia la izquierda, flexiono a la izquierda, ¿sí? Pero también cuando se contraen ambos,
esternocleidomastoideo ayudan a flexionar la cabeza, como cuando lo levantamos de la cama. ¿Sí? Se contraen bilateralmente y permiten la flexión de la cabeza. Todos sabemos la inervación, ¿no? ¿Quién lo inerva? Todos lo sabemos. Inervación del esternocleidomastoideo, la raíz espinal del nervio accesorio. Y vamos a tener también presente que este músculo recibe fibras de los nervios cervicales. Bien, ok, bueno, esta es la región, miren acá nuevamente, acuérdense, tenemos una región suprayoidea, ¿sí? Donde encontramos el triángulo submandibular, que ya hemos dicho, el triángulo submentoniano, que le estaba esperando encontrar una definitiva más clara. Submentoniano, donde encontramos que está definido por los dos vientres anteriores del músculo digástrico y el cuerpo del hueso iliaco. Aquí forman un triángulo, ¿sí? Aquí se expresa la geometría, en el cuello se expresa la geometría de la naturaleza, ¿sí? Puros triángulos. Y el piso lo forma este músculo que es el miloioideo. Este músculo que está acá, al fondo, miloioideo. Es un músculo ancho que se origina en la línea miloioidea de la mandíbula, que ya vieron ustedes con el doctor Ballesteros, y que se inserta en el hioides. Y es el músculo que forma el piso de la cavidad oral, el miloioideo. Bien. Y aquí tenemos los músculos infraioideos. El más superficial es el esternoioideo, este que está acá. Esternoioideo. Ese es el más superficial. Su nombre dice su origen y su nombre dice su inserción. Externo en el esternón, manubrio del esternón, e se inserta en el hueso hioides, esternoioideo. Profundo al esternoioideo, aquí se quitó, está el esternotiroideo. Esternotiroideo. Igual, ya no va al hioides, sino que va desde el esternón al cartílago tiroides, ¿sí? Se inserta en el cartílago tiroides. Y superior a él, ojo, profundos al esternoioideo, el tiroideo. ¿Sí? El tiroideo que lo visualizamos acá. Esos son los músculos infraioideos. Allí no se ve muy bien, pero alcanzamos a ver el músculo cricotiroideo, que es un músculo intrínseco de la nariz. ¿Sí? Ahí lo alcanzamos a ver. Acá se ve la glándula tiroides, está por acá. Bueno, simple y llanamente, para ahí agregarles cómo se ve en un cadáver fresco. Miren acá el hioides, el hueso hioides, y este músculo, este que está acá, el esternoioideo. ¿Sí? De este lado se cortó el esternoioideo y vemos el tiroideo, ¿sí? Y se alcanza a ver el vientre anterior del músculo digástrico o vientre superior. Estos son supraioideos, ¿sí? Ahí vemos los dos vientres anteriores del digástrico. ¿Sí? Bien, acá nuevamente para recalcar, ¿sí? Esto ya lo hemos visto, simple y llanamente para mostrar un poco mejor el músculo miloioideo, ¿sí? Formando el piso de la cavidad oral, ¿sí? Este yo creo que también ya lo hemos recalcado a lo largo de la clase, ¿sí? Enfatizar nuevamente, ven acá, el digástrico, sus dos vientres, y el estiloideo como abraza el tendón intermedio. Y reiterar, profundo
al esternocleidomastoideo, vamos a encontrar la vaina carotídea. Profundo al externo, vena yugular interna y arteria carótida común. No alcanzamos a ver allí al nervio vago, no lo alcanzamos a ver. Bien, bueno, creo que esto lo vamos. Entonces, simple y llanamente, miren allí, es un reforzamiento de lo que hemos visto, el triángulo digástrico, el triángulo submentoniano, que ya lo hemos mirado, ¿sí? Los dos vientres anteriores del digástrico y el cuerpo del hueso iliaco. Y el piso lo forma el músculo miloioideo. Triángulo digástrico, ahora hablamos un poco del contenido de esos triángulos, ¿sí? O de esos trígonos. ¿Qué contiene el triángulo submandibular o triángulo digástrico? Contiene a la glándula submandibular. Contiene los ganglios linfáticos submandibulares. Ganglios linfáticos submandibulares. Y en ese triángulo, ustedes vieron, encara que la arteria facial se mete profunda a la glándula submandibular. Profunda. Podemos agregar la palabra profunda y tortuosa. ¿Sí? ¿Qué significa tortuosa? Que la arteria forma una serie de curvas dentro de la glándula submandibular. Entonces, ese es el contenido del triángulo digástrico principalmente. Hay otras estructuras, la vena facial, el nervio submentoniano, también allá vamos a ver el nervio hipogloso, que no se alcanza a ver ahí. Bueno, ahí lo vemos nuevamente. Sí, acá sí. Miren la glándula submandibular, la arteria facial y la vena facial, y el nervio hipogloso, pardóceo. ¿Qué pasa lateralmente al músculo hiogloso, superficialmente al músculo hiogloso? Entonces, es una estructura importante que podemos reconocer en ese triángulo digástrico o submandibular. Bien. Triángulo, ahí está el triángulo carotídeo, ¿ya? El triángulo carotídeo básicamente va a estar delimitado por el trapecio, por el esternocleidomastoideo, ¿sí? Anteriormente por la mandíbula y por el músculo homoioideo. ¿Qué contiene ese músculo? Ese triángulo. Como su nombre lo dice, contiene la arteria carótida y sus ramas que vamos a ir viendo paulatinamente. Bien. Este esquema es como para sintetizar lo que hemos visto de los componentes musculares del cuello. ¿Sí? Entonces, dividimos esta región, el hueso de Avilés nos permite dividir en una región suprayoidea, músculos suprayoideos, ¿sí? Y en una región infrayoidea, músculos infrayoideos. Estamos hablando de la parte anterior del cuello. Y